Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta ponencia, formación relacionada, pues bueno, sobre Verifactu y sobre su aplicación práctica. Hoy vamos a hablar de la aplicación, sobre todo práctica, de los cambios prácticos que trae esta nueva normativa, pues bueno, todo el sector de profesionales y empresas de actividades sanitarias, educativas, deportivas y de ocio, ¿vale? Todos aquellos, pues bueno, dietistas, fisioterapeutas, nutricionistas, dentistas, monitores educativos, clases particulares, idiomas, monitores deportivos, entrenadores, gimnasios, actividades de ocio, en definitiva, pues bueno, un sector que trabajáis mucho con el cliente final. Se trabaja mucho también, pues bueno, sobre todo con bonos también de sesiones, con facturaciones periódicas y si estamos hablando pues de asistencia, pues, por ejemplo, a clases particulares, a sesiones sanitarias. Y bueno, pues la idea de hoy es ver cómo afecta esta nueva normativa en relación a la facturación, la normativa Verifactu, en cada caso, pues bueno, concreto que nos podemos encontrar dentro de este mundillo, ¿no? Em, lo primero de todo, antes de empezar, pues bueno, hacer un inciso. Durante la sesión vamos a hablar sobre el término, vamos a utilizar muchísimo, repetido innumerables veces, término factura. Es importante cuando hacemos referencia al término factura, hacemos referencia a los dos tipos fundamentales de factura que nos podemos encontrar, ¿vale? Que es la factura completa, la factura de toda la vida, con su nombre, destinatario, identificado y demás, y a la factura simplificada o el ticket, ese gran olvidado. Al final, Hacienda y la normativa en relación al reglamento de facturación, pues bueno, el término factura es igualmente aplicable y la normativa es igualmente aplicable tanto a facturas completas, que es la que yo me puedo encontrar si, por ejemplo, voy a llevar el coche al taller y el mecánico me hace una factura con el nombre y apellidos y mi identificación fiscal, como si una factura simplificada, un ticket, que me voy, pues si voy a comprar al supermercado o a comer a un restaurante, pues bueno, que me van a dar conforme yo hago la transacción, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro. Y en todo momento, cuando vamos a hacer referencia a facturas, hacemos referencia también a lo que son facturas completas y facturas simplificadas, que además estas últimas, en vuestro sector en concreto, que trabajáis mucho con el cliente final, pues es habitual también encontrárnoslas, ¿no? La idea de esta sesión, pues ya os he dicho, es intentar esclarecer todo lo posible a cómo nos va a afectar el Verifactu ya en la práctica. Y pues bueno, la idea al acabar es que sepamos contestar a esta pregunta. ¿Estás preparado para la entrada en vigor de Verifactu? Pues bueno, la idea es que al acabar esta sesión seamos capaces de responder a esa pregunta y seamos capaces de saber qué pasos debo seguir desde ahora hasta la entrada en vigor y saber también si voy a tener que modificar la forma en la que a lo mejor estoy facturando, la forma en la que, o los tiempos en los que yo realizo pues, facturaciones, cierres de facturación, por ejemplo, en la que llevo la gestión empresarial de mi negocio. ¿Vale? Ese es el objetivo principal de hoy, esclarecer todo lo posible estas dudas. Lo primero de todo, yo me presento, mi nombre es Arturo Cruz, soy asesor fiscal, junto con las compañeras que veis aquí, Ana Altava y Cristina Guardiola. Pues bueno, formamos parte de un pequeño equipo divulgativo y de estudio del Verifactu dentro de la asesoría. Llevamos pues desde el año 2024 en el que se publicó ya eh, la idea que tenía el Ministerio de Hacienda de aplicar una normativa de este tipo y ya sobre todo después de esta segunda parte del 2025, pues bueno, llevando a cabo varias ponencias presenciales, intentando resolver todo lo posible dudas. El reglamento de facturación y la normativa es la misma para todos los sectores, pero bueno, no afecta de la misma manera, por ejemplo, a un restaurante que a una empresa de construcción o a un taller mecánico, por poner ejemplos. Entonces, pues bueno, yo y mis compañeras pues somos los encargados dentro de la asesoría de dedicarnos en todo lo que respecta a Verifactu, estar al día de las novedades que se van publicando. Hablar de Verifactu, debemos saber exactamente qué es y qué no es Verifactu, ¿vale? Verifactu no es factura electrónica, no debemos confundir términos. Factura electrónica eh, ya vendrá cuando tenga que venir, seguramente tardará un par de años en aplicarse,
pero ni yo voy a tener que emitir las facturas a mi cliente en un formato especial, ni va a ser un soporte especial, ni nada por el estilo. Si yo a mi cliente le daba las facturas en papel, os las enviaba en un PDF por WhatsApp o por correo electrónico, lo voy a hacer de la misma manera. No cambia nada. Y yo, mis proveedores que también estarán acogidos a Verifactu, las facturas las voy a seguir recibiendo de la misma manera. No va a haber cambios que impliquen tener que llevar rara o especial, no. Eso va a seguir siendo igual. El Verifactu va a cambiar la forma en la que se generan las facturas, va a cambiar la relación que tenemos con Hacienda, ¿vale? Y para saber realmente qué cambia en relación a Verifactu, en relación a nuestra relación como contribuyente, sobre todo con Hacienda, debemos saber primero cuál es la situación actual. ¿Vale? En la situación actual tenemos un reglamento de facturación, Verifactu no cambia ese reglamento de facturación, el reglamento de facturación regula lo que es al final el contenido de cada factura, como tiene que ser, la estandarización, digamos, de cada factura, regula también los tiempos que hay para facturar y, pues bueno, el contenido de las facturas no se va a ver alterado. Verifactu va a regular la forma en la que nosotros vamos a tener que generar esas facturas, ¿vale? Hasta ahora cualquier medio era posible de hacer una factura. Yo podía hacer una factura en un bloque de papel utilizando un Excel, utilizando cualquier programa de facturación que hubiera en el mercado y mientras ese medio me proporcionase al final una factura o un ticket que cumpliese su contenido con el que me daba Hacienda, yo no tenía tampoco ningún inconveniente mal, no estaba haciendo nada mal. Ahora, Verifactu nos va también a regular la forma en la que debemos generar esas facturas. Ya no vale cualquier cosa. Ahora vamos a tener que utilizar sistemas informáticos de facturación que estén acogidos y que cumplan con los estándares de Hacienda en relación a términos como eh, trazabilidad de datos, no alterabilidad, no conexión sobre todo con la agencia tributaria, envío inmediato de los ingresos con la agencia tributaria. Y esto al final, pues bueno, también persigue, ¿no?, que la relación con Hacienda cambie de la que tenemos ahora. Es una actitud bastante pasiva a una relación bastante activa. Por poner un ejemplo, hasta ahora yo, Hacienda, los únicos datos que tenía en relación a mi recaudación y a mis ingresos, yo cada cierre de trimestre le podía proporcionar los datos a Hacienda en el modelo de IVA o en el modelo de IRPF, consignaba una cantidad, consignaba mis ingresos brutos. Si yo, aparte de presentar las declaraciones de IRPF, presentaba también IVA, le indicaba qué tipos de servicio había prestado en relación al tipo de IVA que había aplicado, si es el 10, si es el 21, en una cantidad bruta, en un modelo de Hacienda y ya está, ¿vale? Luego, una vez al año, yo como contribuyente presentaba el modelo 347 en el que yo ya le indicaba un poco más de información a Hacienda, ya le indicaba a aquellos clientes con los que las operaciones ascendían más de 3.000 euros. Yo si tenía un mismo cliente que le haya prestado servicios por más de 3.000 euros, esa información también la dispone Hacienda, ¿vale? Pero ya si Hacienda quería saber más datos, quería saber exactamente los números de facturas que yo había realizado, los conceptos de las mismas, en el timing, el tiempo en el que yo había facturado, si es mensual, si es trimestral, si es diario. Hacienda no tenía más remedio que pedirme en medio de, vía un procedimiento de comprobación, estos datos, pedirme los libros registros, duplicados de facturas emitidas, duplicados de tickets emitidos y en función de eso, pues bueno, hacer sus regulaciones y sus averiguaciones correspondientes. Ahora esto va a cambiar drásticamente. Pasamos de que Hacienda únicamente tenía una vez al trimestre estos datos a que Hacienda va a saber en tiempo real las operaciones que yo estoy facturando, a quién se las estoy facturando, el tipo de soporte de factura que estoy utilizando, si estoy emitiendo una factura completa, si estoy emitiendo una factura simplificada o un ticket, hasta el punto en el que yo el día 1 de octubre, por poner un ejemplo, cuando vaya a cerrar el trimestre en este caso el tercer trimestre, el que va del 1 de julio al 30 de septiembre, pues Hacienda ya puede tener una estimación bastante fiable, a falta de alguna cosita que podrá cambiar, pero Hacienda ya sabrá más o menos por dónde va a ir mi recaudación. Y ya sabrá
cuál es la cantidad a falta de los gastos que me vaya a deducir y me vaya a aplicar, cuál es la cantidad de mi recaudación, cuál es la cantidad de mis ingresos y por tanto cómo va a afectar eso a mis declaraciones a la hora de pagar. Y también vas a ver los gastos que posiblemente pues, bueno, me habrán emitido, porque yo cuando vaya a comprar material o cuando adquiera algún suministro y demás, pues bueno, o sea, esa información mi proveedor también se la va a indicar a Hacienda. Por tanto, pasamos de una actitud de Hacienda pasiva a una actitud en la que va a tener el conocimiento real en todo momento de todos los contribuyentes de su facturación. Cambio bastante drástico, ¿no? Eh, esta normativa y esta forma de trabajar ya venía aplicándose en el resto de países de la Unión Europea durante mucho tiempo. España, de hecho, va a ser el último país en aplicar una normativa de este tipo, incluso dentro del territorio nacional. Las haciendas forales de País Vasco y Navarra llevan desde el año 2020 trabajando también con normativas similares. En el País Vasco lo que aquí se denomina Verifactu, allí se denomina Ticket Buy, es incluso una normativa bastante más estricta de la que la agencia tributaria y el Ministerio de Hacienda han desarrollado para el resto del territorio español. Quiero decir que esto al final, por muy loco que nos pueda parecer, ya se viene aplicando en la Unión Europea, incluso dentro de nuestro país, ya se viene aplicando desde hace varios años y no ha pasado nada. Quiero decir, la economía ha seguido funcionando, los autónomos han seguido desarrollando su actividad y al final pues todo se trata de acoplarse bien, de saber exactamente qué es y qué no es la normativa y de qué cambios introduce para hacer las cosas bien, ¿no? Al final la palabra clave de todo esto va a ser sistemas informáticos de facturación, ¿vale? Verifacto al final va a regular estos sistemas informáticos de facturación que nosotros como contribuyentes pues vamos a tener que utilizar para emitir las facturas, enviárselas directamente a Hacienda y al final yo las facturas voy a hacer como las venía haciendo hasta ahora. Quien va a hacer el trabajo van a ser estos sistemas informáticos de facturación, que van a ser los que ya de primeras me van a dejar o no me van a dejar hacer muchas cosas, ya no me van a dejar a lo mejor eliminar una factura, si yo voy a tener que cambiar algo en relación a una factura, voy a tener que utilizar otros mecanismos, permitir una factura rectificativa, por ejemplo, o la anulación de la factura. En el tema de las fechas, pues también me van a bloquear y al propio sistema ya no me va a dejar, por ejemplo, en noviembre del 25 emitir una factura con fecha marzo del 25. Antes tampoco lo podía hacer por temas de cierres de IVA y tal. Pero, por ejemplo, en el mismo trimestre, pues no me va a dejar hacer el 31 de diciembre una factura con fecha 1 de octubre. ¿Vale? El propio programa ya no me va a dejar hacer esas cosas. Y luego todo lo que es el envío inmediato de esta información a Hacienda se va a encargar el programa. Yo me voy a tener que asegurar de tener el programa que a mí mejor se me acople, que lógicamente cumpla con la normativa y que al final, pues bueno, yo esté tranquilo porque yo estoy haciendo las cosas bien y que mi programa pues también cumple con la normativa, ¿vale? Sistema informático de facturación, Verifactu, ¿vale? Que es como se denominan este tipo de softwares. Pues bueno, al final se trata de un programa informático de generación de facturas como los que ya había en el mercado. La única diferencia es que estos programas que ya había en el mercado, pues lo que han tenido que hacer es cumplir con una serie de requisitos, verificarse ante Hacienda, decirle a Hacienda, yo cumplo con la normativa que tú has establecido. Se establecen sanciones muy elevadas para aquellos programas que se comercialicen en el mercado y que no cumplan con la regulación de Hacienda. Es decir, yo me atrevo a decir prácticamente que cualquier programa que no cumpla con Hacienda no va a estar en el mercado. Es decir, todos los programas que yo pueda adquirir en el mercado que estén estandarizados, lógicamente, si yo voy a un informático y le digo que me haga un programa hecho aposta para mí, pues ahí es donde también puedo tener ciertos riesgos, pero si me voy al mercado y adquiero cualquier programa de cualquier marca, mm, este va a estar prácticamente seguro eh, cumpliendo la normativa de IFACTU, porque si no va a estar fuera del mercado. ¿Vale? ¿Y en qué consisten este tipo de programas? Pues bueno, el programa de facturación que yo podía adquirir antes, pues bueno, al final ahora va a ser un programa informático de generación de facturas que va a tener que garantizar la integridad, va a tener que conservar los datos. El tema de la conservación al final, si nosotros optamos, pues, el programa al final lo que hace es enviar directamente los datos a Hacienda,
conservación no va a haber mucha. Qué mejor conservación de datos que enviárselo directamente a Hacienda y que lo tenga ya en su base de datos, ¿no? Mm, Va a tener que cumplir, pues bueno, con requisitos de trazabilidad, de inalterabilidad. Esto de la inalterabilidad, pues bueno, antes viene también toda esta normativa, pues bueno, que había ciertos programas en el mercado que permitían hacer ciertas cosas, pues bueno, que de cara a facilitar el fraude fiscal, modificación de datos y demás, pues bueno, daban cierto margen para que quien lo quisiera utilizar lo hiciese. Había ahí una especie de vacío legal, por llamarlo de alguna manera, y pues bueno, ligado a cada vez un uso de la informática más enfocado a lo mejor a, mm, no voy a decir manipulación de datos, pero bueno, que daba pie al final a modificar pues bueno, facturas ya emitidas y que yo ya lo había dado al cliente, o a modificar una factura. Yo le puedo dar a mi cliente una factura, yo en mi sistema guardar otra factura si el cliente a lo mejor no había pagado en efectivo y yo quería reducir esa cantidad para dejar efectivo sin declarar. Pues bueno, eran programas que lo permitían hacer, aunque no fuese hecho aposta para ello, sino pues simplemente pues, por el vacío legal que había aquí, pues se permitía hacer. Y pues bueno, eso también es una de las normativas que ha empujado a Hacienda a llevar a sacar esta ley, ¿no? Y si esta inalterabilidad, pues al final lo que hace es que estos datos, una vez yo voy emitiendo facturas, yo, aparte que se los doy a Hacienda, pues bueno, se limita bastante la operativa. Ya os digo, las sanciones en este tipo de desarrollo de programas son tanto para el que las usa, si yo soy un contribuyente y estoy utilizando un programa que no está, que no está homologado con Hacienda, que no ha cumplido con las directrices de Hacienda, como para el que lo ha desarrollado, ¿vale? Debe tener la capacidad de comunicarse con Hacienda para remitir estos ficheros. Debe cumplir con la normativa de protección de datos. Programas de antes también debían, pero bueno, se incide también la normativa de la LOPD. Aquí es importante, sobre todo también, si vosotros como profesionales sois también un sector que podéis utilizar información comprometida, ¿vale? Todo el tema de profesionales. Estoy hablando, pues a lo mejor de todo el tema profesionales del ámbito sanitario. eh, si tratamos con expedientes clínicos, todo el tema también de, por ejemplo, abogados, arquitectos, ingenieros, todo el tema de información sensible, pues bueno, es importante también, aparte de para cumplir con la normativa de Hacienda, que todos los programas, ya no solo de facturación y de gestión empresarial, sino en general los que utilizo para el desarrollo también de mi trabajo, pues cumplan con la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y luego estos programas también registran todos los eventos que se han llevado a cabo en una determinada factura. Si yo abro una factura, la dejo en modo borrador, entro al día siguiente, cambio cualquier dato, vuelvo a salir, al día siguiente cambio el destinatario, todo eso va a quedar grabado en el programa, y todo eso Hacienda al final, si cree conveniente esa información de cara a una inspección, solicitarla, pues lo podrá hacer. ¿Para qué la utilizará? Pues no lo sabemos, pero lo podrá hacer. ¿Vale? Aquí también lo he dejado para el final. Los registros de facturación generando un fichero de alta de factura por cada una de las expedias. Y aquí es lo más importante que trae la normativa de Verifactu, que hasta ahora no la habíamos hecho mención. Además de imprimirse un código QR, ¿cómo eh, vamos a asegurarnos, nuestro cliente se va a asegurar de que primero nuestro cliente, o cómo nosotros vamos a vendernos a nuestras facturas, haciendo ver que esa factura se ha emitido correctamente, ¿vale? Pues con un código QR. Yo todas las facturas emitidas definitivas que vaya a emitir, una vez yo esa factura la haya remitido a Hacienda, Hacienda y el propio programa lo que van a hacer es remitirme un código QR. Ese código QR va a estar impreso en la factura, y el contribuyente, si lo desea, lo podrá escanear con su teléfono móvil, le enviará a la página web de la agencia tributaria y le saldrá un mensaje en la página web oficial de la agencia tributaria sobre que esa factura, pues bueno, en relación a la cantidad, le informará que esa factura ha sido correctamente emitida. Y aquí es donde nosotros, como contribuyentes, nos vamos a vender, y el QR va a actuar como sello de garantía fiscal y del cumplimiento de nuestras obligaciones.
que muy probablemente ningún cliente a lo mejor llegue, si no es más allá de cierta curiosidad, a escanear ese QR. Pero nos vamos a arriesgar nosotros a darle a nuestros clientes un documento de factura sin el código QR y por tanto sin poder asegurar y sin la certeza de que esa factura se ha generado con los medios que obliga Hacienda para ello. Pues imaginemos que esa factura acaba en algún procedimiento, acaba en manos de la administración por cualquier motivo, pues ya sea porque yo emití una factura de em, clases particulares y luego esa factura, pues bueno, ha ido para alguna subvención o directamente, pues bueno, una comprobación a mi, en una inspección que me pueden realizar, pues aparece un documento generado sin este código QR, pues las sanciones por emitir facturas eh, sin utilizar una herramienta correcta, pues bueno, son de 50.000 euros en adelante. Quiero decir, yo creo que no hay que jugársela con este tipo de cosas. Al final, yo a mi cliente le tendré que dar una factura con el código QR y el código QR va a actuar como garantía de cumplimiento fiscal, tanto de cara a mi cliente como de cara a Hacienda. ¿Vale? El hecho de tener que enviar las facturas a Hacienda también implica que todas las facturas y todos los ingresos que yo quiera declarar vayan a tener que haber pasado antes por el filtro de Hacienda. Yo no podré coger y decir, el día que vaya a cerrar el trimestre, por ejemplo, si yo a Hacienda durante ese trimestre le indica una facturación por 4.000 euros, pero resulta que yo tengo ciertos ingresos que a lo mejor, la razón que sea, no emití factura porque mi cliente no me la pidió, porque al final, pues por ejemplo, si un grupo de clases particulares o son sesiones de fisioterapia o de cualquier servicio que se haya podido realizar sanitario, una limpieza bucal, un dentista, por ejemplo, que a lo mejor me han hecho un pago en efectivo, un pago en Bizum, no he emitido factura porque el cliente no me lo ha solicitado y luego resulta que yo esos ingresos los quiero declarar a Hacienda. Pues si esa facturación no ha pasado antes, no se ha emitido correctamente como factura, yo no la podré coger el día 7 cuando vaya a cerrar el trimestre, el día 7 de octubre o el día 7 de abril. No podré coger y decir, yo he emitido 4.000 euros con facturas, que es los datos de los que dispone Hacienda, y aparte he emitido 1.000 euros más que de cada recaudación que pongo aquí. Eso tampoco se va a poder hacer. Es decir, todas las facturas, todos los ingresos van a tener que emitirse con factura, aunque el cliente no me la pida, y van a tener que llevarse luego a enviar a Hacienda vía este motivo, y luego será ya lo que yo le habré enviado a Hacienda lo que cuadrará cuando vaya a hacer mis declaraciones. Que esto hasta ahora era al revés. Yo tenía mi facturación, cerraba la facturación y hacía el modelo de Hacienda. Ahora cuando haga el modelo de Hacienda, pues los ingresos ya me van a venir dados eh, por, por la agencia tributaria porque ya se los he dicho previamente. ¿Vale? Esto del QR, pues al final va un poco en esa línea, en un sello de garantía de calidad de que mi factura está bien emitida y de que no voy a tener problemas porque yo me aseguro de que a mis clientes cuando les doy la factura o les doy el ticket, el mismo lleva impreso ya el código QR de garantía fiscal también para el cliente, si que se quede tranquilo, si se quiere asegurar que se realizan bien las cosas fiscalmente. Y para mí, pues bueno, para asegurarme de que yo al final, cuando le dé el documento a mi cliente, si ese documento lleva el QR, pues ya sé visualmente que ese documento es correcto y que se trata de una factura, que no le estoy dando otro documento raro, no le estoy dando un albarán o una factura pro forma que no lleva QR, que no entra la valor, que no se regula vía este sistema y que al final, pues eso puede también inducir a error, ¿no? Em, ¿Qué cambia y qué no cambia con Verifactu? Pues bueno, yo creo que lo que hemos explicado hasta ahora está claro lo que no cambia. ¿Qué no cambia? Pues lo que hemos dicho al principio, el contenido de la factura. No va a cambiar el contenido de la factura. Si vemos una factura emitida el día 1 de diciembre y una factura emitida en 2026, lo único que cambiará visualmente será que una factura llevará QR y la otra no llevará QR, pero poco más. No cambian los plazos de facturación, no cambian las reglas básicas de facturación, no cambia la modalidad en la que yo voy a declarar, la forma en la que yo declaro los ingresos a Hacienda. Si yo facturaba una actividad sanitaria y estaba exento de IVA, no voy a continuar
voy a continuar estando exento de IVA y sin realizar declaraciones de IVA. Si yo aplicaba el IVA al 21, voy a seguir aplicando el IVA al 21. Las liquidaciones trimestrales serán igual, los plazos, las fechas de facturación serán igual, eso no cambia nada. Lo único que cambia, pues bueno, es lo que hemos explicado hasta ahora. El- el- Todo lo que implica que mis ingresos, pues bueno, van a estar eh, informados en Hacienda en todo momento, ¿no? Vista esta pequeña introducción ya de lo que es el sistema Verifactu, teniendo un poco claro qué se trata y qué trae de nuevo el sistema Verifactu, pues antes de que construir la casa por los cimientos, ¿no? Vamos a empezar un poco repasando qué es el reglamento de facturación. No vamos a ir parte por parte, no vamos a dar aquí una clase de fiscalidad tampoco. Simplemente hacer un repaso de qué tipos de factura existen, cuáles son los plazos que tengo yo también para facturar, qué conceptos entran en juego en el tema de la facturación bueno, qué cambios hay, sí que tendré que saber esto, pues bueno, para ver cómo me afecta, ver y comparar cómo estoy haciendo yo las cosas ahora a cómo las deberé hacer cuando mi información vaya directamente a Hacienda y allí sí que el margen de error que tenga sea mínimo, ¿no? Como hemos dicho al principio, hay dos tipos de factura principal, entendiéndose la factura como el documento por el cual yo genero un ingreso. Cuando yo estoy al final emitiendo una factura, lo que estoy haciendo es generar un ingreso, solicitando al cliente al final, pues que me pague una retribución por los servicios en los que yo le he prestado, ¿vale? Aquí hay dos tipos de factura. Ahí está la factura completa o ordinaria, que es la factura con su destinatario en la que yo, pues bueno, le estoy indicando, aparte de la contraprestación, el precio, el tipo de IVA que se aplica, la fecha y demás, voy a indicar también quién es el que ha recibido ese servicio. La persona con su NIF, si se trata de una empresa, pues una empresa con, con sus datos fiscales que, pues bueno, yo lo estoy identificando a quien presta el servicio y esa factura a mi cliente, pues bueno, si es autónomo o si es una empresa, pues le va a permitir deducir el IVA, el IRPF y el gasto, igual que si yo cuando voy a solicitarle a un proveedor factura, pues tengo que solicitarle la factura con todos los datos desglosados de que esa factura va destinada a mí, aunque yo sea una persona física, la misma está identificada para reconocer que eso pues, no es un ticket que me he encontrado por la calle y digo, uy, qué bien, me viene esto para mi contabilidad para desgravarme el gasto, porque no además no indica el receptor, sino que esta factura me la han emitido a mí y yo necesito esos gastos para el desarrollo de mi actividad, porque son gastos en los que incurro cuando realizo mi actividad. Pues bueno, esa es la factura principal que vosotros a lo mejor como emisores a lo mejor en muchos casos no estáis muy familiarizados porque si actuáis mucho con particulares no vais a emitir a lo mejor muchas facturas completas y en el caso de que vosotros como receptores pues al final son todas las facturas que recibís, todas las facturas que recibís, todos los gastos que os metéis como deducibles pues bueno, previamente tienen que estar identificados con una factura en la que se indique quiénes sois y quién está solicitando, pues, o quién está recibiendo al final ese gasto. La factura simplificada al final es el ticket en el que yo, pues bueno, simplemente indico la fecha en la que se ha producido el servicio, el tipo de servicio que he realizado y el precio. Y no estoy identificando a nadie, no estoy identificando al receptor de de este, de esta prestación de servicio, ¿no? Y aquí es donde muchos pueden decir, yo hasta ahora a lo mejor no emitía, no le daba nada a mi cliente porque yo la forma en la que llevaba, yo pues por ejemplo realizo clases de inglés en grupos o a lo mejor ciertos servicios que eran un poco más de andar por casa, digamos, ¿no? Pues por ejemplo o a lo mejor una sesión de fisioterapia, pues yo cuando voy al fisio, pues rara vez a lo mejor termino pidiendo factura porque a lo mejor pues soy un particular, pago todo bien, me marcho y ya está. Y muchas veces incluso en el súper que me dan el ticket lo dejo ahí porque... Y ahí es cuando muchos podéis pensar, pues es que yo nunca emito factura a ciertos clientes
porque ellos me pagan Bizum en efectivo, por la forma en la que sea, y eso al final lo que hago es, pues cuando hago el cierre trimestral, pues saco una recaudación brutal de esos ingresos y pues bueno, si utilizo un programa de gestión un poco ya más avanzado, lo que hago es sacar pues una factura a lo mejor a clientes varios sin identificar, lo acumulo todo dentro de lo que sea una factura simplificada porque al final no estoy identificando al cliente o directamente pues a mi asesor le envío en un correo electrónico, en una hoja Excel, el mes en el que se han producido sus servicios y la suma total a la que asciende. ¿Vale? Y al final, pues bueno, no emitía factura por esos servicios. Eso hasta ahora no voy a decir que daba un poco igual, porque no es cierto que daba un poco igual, no se cumple con la ley, pero que se pasaba un poco por encima. Luego, cuando había comprobaciones de este tipo, en el libro registro, comprobaciones de IRPF o de IVA, pues al final Hacienda, cuando tú le proporcionabas los libros registro de la actividad, se lo informabas de la misma manera, le decías yo durante todo el mes de enero, la prestación de todos mis servicios, pues bueno, ha ascendido a 3.000 euros. Y son todo particulares, no he emitido ninguna factura completa, son todas facturas simplificadas. Entonces, pues bueno, se lo indicaba como una forma de ventas a clientes varios, como ventas a recaudación bruta. Y Hacienda lo único que puede hacer con esa cifra, pues era si lo creía conveniente contrastar, por ejemplo, pues, los ingresos que he tenido en el banco con lo que yo le he indicado para ver si había diferencias y a lo mejor si había ingresado más dinero en Hacienda, en el banco, de lo que yo le había dicho a Hacienda, que me explicase, pues, pedir explicaciones de dónde había salido el dinero que no he declarado, ¿no? Eh, Esto hasta ahora, pues bueno, no había ningún control, esto ha sido así, tampoco era algo que ni el contribuyente ni Hacienda pues dieran demasiada importancia, salvo que hubiese, ya os digo, discrepancias, pues por ejemplo, entre la entrada de dinero al banco eh, y las cifras declaradas en mi declaración de impuestos. Allí, pues bueno, sí que si existían discrepancias, a lo mejor sí que podía llegar y decirme, pues sácame todos los tickets, todas las facturas emitidas que has hecho, porque las voy a ver una por una, a ver si me cuadra o no me cuadra. Y si yo no había emitido factura, pues tenía un problema. No había emitido ningún ticket, ninguna factura simplificada, tenía un problema, ¿no? Ahora, sí o sí voy a tener que emitir una factura, ya sea completa, ya sea simplificada, por cada prestación de servicios que haga y por cada, al final, definitiva, por cada ingreso que obtenga. Y vosotros me diréis, si mi cliente no me la pide, no me la pido nunca, ahora la voy a tener que emitir igual. Pues la respuesta es sí. Sí, porque hasta ahora mi cliente no me la pedía y Hacienda pues tampoco me la iba a pedir prácticamente. Ahora Hacienda me la va a pedir y Hacienda va a querer saber en tiempo real que le digan cuáles son mis ingresos. Y yo no puedo declarar ningún ingreso en estimación directa simplificada, en el impuesto de sociedades, en estimación directa normal, en todo lo que incluya un cálculo de un beneficio para que este beneficio al final marque lo que yo debo tributar y lo que debo pagar a Hacienda. No puedo declarar ningún ingreso sin factura. No puedo decir, he hecho estos ingresos con factura y estos ingresos sin factura, aunque termine declarando el IVA igualmente pagando por esos ingresos, declarando el IVA que toca. Ese ingreso tiene que estar respaldado sí o sí por una factura, ya sea completa, ya sea simplificada. Y esta factura, pues bueno, veremos las características que ha de tener, pero principalmente deberá ser individual, deber emitir una factura simplificada por cada final persona a la que yo le he prestado por cada receptor, por cada persona a la que yo le he prestado los servicios, y eso a partir del 2026 lo tendré que hacer. Aunque yo al cliente no le termine dando nada porque nunca me lo ha pedido y porque va a seguir seguramente sin pedírmelo. Pero yo lo tendré que hacer, porque en este caso el cliente no me lo va a pedir. Pero Hacienda sí que va a querer que le proporcione estos datos y sí que va a querer que en tiempo real le termine enviando esa información. Entonces yo creo que aquí es donde está principalmente toda la chicha, la clave de todo esto. Esos casos en los que yo no emitía nada, llevaba una especie de recaudación bruta y se lo pasaba al final a mi asesor para cerrar el trimestre y ya está. Pues ahora eso voy a tener previamente a ese paso voy a tener que emitir sí o sí un documento, una factura, ¿vale? Y a la hora de emitir la factura y a la hora del tiempo, del momento en el que yo le indico a esa información a Hacienda,
juega un papel muy importante la fecha. La fecha. Primero, la fecha de la operación en la que se ha realizado la prestación del servicio que yo he realizado, la fecha en la que se ha realizado a lo mejor la sesión de fisioterapia, la fecha en la que yo he realizado la clase particular, el bono del gimnasio que voy a emitir mensual para cada cliente o el bono de mis sesiones como entrenador que yo voy a emitir como mejor como entrenador deportivo autónomo o como, pues bueno, el momento en el que se realiza la prestación de servicio y el momento en el que se realiza la fecha del cobro de esos servicios. Fecha de operación, porque la fecha de operación luego nos va a indicar también cuál es la fecha de factura o de ticket. Vamos a entrar en la fecha de operación. La fecha de operación será o bien el día en el que se presta el servicio o bien la fecha de cobro del servicio. ¿Cuál de las dos? La que ocurra antes. Pongo un ejemplo. Yo voy a una sesión de fisioterapia o voy a una clase particular de inglés y a lo mejor, pues bueno, estamos hablando de sesiones que se pagan, pues bueno, no están incluidas dentro de un bono de sesiones o nada por el estilo, sino que yo el día que voy pago, voy a clases de yoga, por ejemplo, voy a una clase de CrossFit con un entrenador personal y yo le pago en función del día que voy. Yo voy al fisio, tengo una cita un día, acaba la sesión, le pago y si yo no me, yo si yo me encuentro bien ya y no necesito volver, pues ya está, se acabó. Eh, ¿Qué día se ha realizado la prestación del servicio? El día en el que se produce esta sesión, esta clase. Em, si la fecha de cobro es el mismo día, no hay ningún problema. Fecha de cobro y fecha de prestación de servicio coinciden, por tanto la fecha de factura será ese día en que se han producido todas las transacciones. Si yo voy un martes, pero resulta que a lo mejor ese día no me va bien o lo que sea, no llevo efectivo encima, me he dejado el móvil en el coche, no puedo hacer Bizum ni nada, llego a casa, yo soy un despistado y le acabo pagando la sesión 3 días después porque me he olvidado, fallo mío, la prestación de servicios se ha producido, pues si yo he ido un martes, habrá producido un martes, pero la fecha de cobro a lo mejor se ha producido el jueves. O yo a lo mejor le he dicho, mira, te pago mañana que no, y no me va bien. O a lo mejor yo tengo un acuerdo con el cliente, pues a lo mejor es un padre y un hijo, y resulta que al dentista va el niño un lunes y yo voy a ir el martes. Y digo, pues esto te lo pago, tanto lo del niño como lo mío, te lo pago mañana. Pues se pueden dar, vosotros sabéis mejor que yo la de multitud de casos que se producen con esto. Pues bueno, el día de la prestación de servicios se ha producido, en este caso un martes, la fecha de cobro es un jueves, pues a lo mejor en este caso la fecha en la que yo debería emitir la factura, fecha de operación, ¿cuál es la que se ha producido antes? ¿Qué se ha producido antes? La prestación de servicio. Por lo tanto, la fecha de factura tendrá que ir ligada al día de la prestación de servicio. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo a lo mejor pues tengo la costumbre, porque yo el 99% de mis clientes es bien en sesión, pago y emito luego la factura del cobro? Pues en este caso, si la diferencia es de 2, 3 días de una semana, tampoco es nada, no nos vamos a encontrar tampoco con ningún problema de cara a Hacienda, ¿vale? Pero sí que es cierto que en estos casos, pues bueno, ser conscientes de que la fecha de operación correcta es la fecha en la que yo pues se realiza la prestación de servicio o por el contrario, bueno, la que se produzca antes, el día de la prestación de servicio, la del cobro. Otra tipología de casos, pues a lo mejor yo doy clases de inglés y yo cobro mensual. Y las clases de inglés a lo mejor, pues bueno, son 2 horas a la semana, pero yo no cobro si uno ha venido 2 horas o ha venido todas las sesiones o ha venido solo a una. Yo el día 5 de cada mes cobro lo que es al final la cuota mensual de las clases de inglés. Y pues a lo mejor pueden ser 60 euros y dentro de esos 60 euros a lo mejor yo he pagado por mis clases de inglés mensuales, pues termino al final yendo a una, pero yo pago los 60 euros, la fecha de cobro se ha producido el día 5 de octubre y las clases no se van a llevar el día 5, a lo mejor se va a llevar el día 10, el día 5, el día 10, el día 15 y el día 20 y el día 25, ¿vale?
¿Cuándo se va a prestar ese servicio? Pues si vamos, nos ceñimos a la normativa y que no hacer la cosa perfecta, pues ese servicio se habrá producido eh, pues cada día que yo asista a la clase. Pero la fecha de cobro se ha producido el día 5 del mes, ¿no? Entonces, la fecha en la que la fecha de operación que cuenta para mí, para emitir la factura, será la fecha de cobro del servicio. Es decir, yo puedo cobrar un servicio que aún no he prestado, porque a lo mejor cobro a principios de mes lo que va a ser la clase del- de todo el mes, básicamente porque así me aseguro que si alguien el día de no ha pagado, pues si viene a clase, pues a lo mejor sí, dependiendo, ¿no? Le puedo dar un toque para no quedarme yo sin cobrar. Em, pues bueno, que sepáis que en este caso la fecha que va a marcar la facturación va a ser la fecha de cobro. ¿Vale? La fecha de operación, pues al final, en el caso en los que el cliente sea particular, pues la fecha de factura y la fecha de operación va a ser la misma. Yo en mi programa de facturación, cuando voy a hacer la factura, fecha de factura y fecha de operación deberán coincidir, ¿vale? Es importante que coincidan. Si el cliente es un empresario profesional o, pues bueno, al final se trata, estoy facturando a alguien que a lo mejor, pues por ejemplo, yo facturo, soy un dentista o un fisioterapeuta que no trabajo directamente con el cliente final y a lo mejor yo voy a un club de fútbol o a un club de baloncesto o voy a una clínica en la que, pues bueno, yo presto mis servicios allí como colaborador externo y en este caso, pues no facturo, no emito un ticket, sino que yo, pues bueno, facturo o al principio o al final de cada mes o el día que yo tenga establecido con mi cliente las cantidades que corresponden. Vale, pues yo, por ejemplo, puedo trabajar puedo ser un entrenador deportivo, un preparador físico, un fisioterapeuta que trabajo para un club de fútbol. ¿Vale? Y yo, pues al final voy a los partidos, voy a los entrenamientos, hago las sesiones. Yo tengo acordado a lo mejor que el pago pues van a ser a X euros por partido o incluso un pago fijo mensual y una cuota fija mensual. ¿Cuándo se habrán producido esas operaciones? Pues durante el mes, en este caso, a lo mejor podemos poner de octubre, durante el mes de octubre. ¿Cuándo podré yo facturar? Pues bueno, tendré en este caso la potestad de yo el día 10 de noviembre hacer una factura con fecha 31 de octubre, cosa que si el cliente es particular no puedo hacer porque tiene que ser fecha factura, fecha operación el mismo día. Si en este caso sí que puede haber un diferimiento entre emisión de la factura, fecha de emisión de la factura y fecha de operación. Fecha de operación al final es la que va a marcar el trimestre y el año en el que yo voy a declarar esos ingresos. Yo puedo hacer una factura el 11 de noviembre, pero la fecha de prestación de servicios le pongo 31 de octubre porque esos servicios se han realizado en octubre, porque los servicios en este caso que yo facturo correspondían al mes de octubre. En ese caso yo declararé mis ingresos en octubre, en el trimestre que corresponda a octubre y en el año que corresponda a octubre, pero mi cliente esa factura se la tendrá que deducir y se tendrá que contabilizar esa factura en noviembre. Esto pues entre octubre y noviembre, que es el ejemplo que os he puesto, no va a tener mucha trascendencia porque al final son eh, cierres que están dentro del mismo trimestre, pero en esto, pues por ejemplo, en los cambios de año tiene trascendencia. Si yo facturo el día 5 de enero la prestación de servicios de diciembre y le pongo fecha 31 de diciembre de fútbol que corresponda, yo el ingreso lo tendré en diciembre, las prestaciones de servicios se habrán producido en diciembre, el cobro seguramente lo tendré en enero, pero como hemos dicho que es la fecha que ocurre antes entre fecha de prestación de servicio y fecha de cobro, haber hecho las cosas bien, porque lo estaré declarando en el mismo trimestre los ingresos de diciembre y dentro del año que corresponde a diciembre, pero en este caso el club de fútbol o la clínica que reciba mi gasto, pues ya no se lo podrá deducir en diciembre, sino que se lo deducirá, se lo aplicará a contabilidad a la fecha en la que recibe la factura, que es en este caso enero. Entonces, eso, en un determinado momento, si yo soy un tipo si mi actividad a lo mejor no es tanto con particulares y es a lo mejor más, pues también realizo prestaciones de servicios pues, para, en este caso, un tercero, club deportivo, un colegio, un AMPA, una clínica sanitaria, un gimnasio, porque soy eh, entrenador
entrenador por particular o de grupos o monitor deportivo, pues puedo llegar a tener discrepancias con en este caso, con mi cliente, porque a lo mejor mi factura yo la he hecho el 5 de enero, pero con fecha de operación iba en diciembre. Yo lo declaro en diciembre, yo lo tendré todo bien, pero a lo mejor mi cliente pues, dice, la factura me la tengo que deducir el año que viene, o el IVA me lo deduzco en el trimestre siguiente ya de enero y no en diciembre, que es cuando hubiera correspondido. Y esto es importante, la fecha de operación me va a dejar indicar el programa, eh, pues bueno, dentro de los límites establecidos no me va a permitir cierto margen para declarar fecha de, por ejemplo, el día 5 de enero facturar una factura con fecha de operación de 31 de diciembre, lo voy a poder hacer. Pero fecha de factura va a ser siempre en la que yo me siente delante de mi ordenador, de mi aplicación, de mi programa, a emitir esa factura. Si yo me siento el día 7 de enero, esa factura estará emitida con fecha 7 de enero. No estará emitida con fecha 31 de diciembre, que la fecha de operación sea el 31 de diciembre. Esto hasta ahora no había ningún tipo de problema para los que os veis más en este tipo de situaciones, ¿no? No había ningún tipo de problema y seguramente yo pues me sentaba el día 7 de enero, una vez han pasado las vacaciones de Navidad, y hacía mi facturación, en muchos casos final del año que había terminado. Ahora lo voy a tener que hacer antes. Por tanto, más previsión, anticipación y el hecho de que al final eh, el cúmulo de que estos ingresos van a tener que ir directamente a la agencia tributaria, pues va a suponer todo que deba anticiparme más, deba trabajar más en la previsión y no tanto en el post trimestre, ¿no? O en el post cierre de trimestre, ¿no? Ya el grueso de cuando yo tenga que emitir las facturas ya no tendrá que ser del día 5 al 10 porque acaba el trimestre y solo tengo que enviar al asesor para que cierre el trimestre, y a lo mejor me está preguntando ya que cuando recibiré, que cuando le pase las facturas, sino que esto se deberá hacer antes. Porque antes a lo mejor las facturas las pedíamos, en muchos casos el asesor, cuando ya llegábamos al día 5 o 6 del trimestre, ya empezábamos a pedir, pásame los ingresos, pásame la recaudación, pásame los gastos. Pues ahora lo pediremos nosotros, pero lo pedirá Hacienda también y lo pedirá en tiempo real. Entonces, pues todo esto hay que tenerlo también muy presente a la hora de sobre todo cómo funciona todo el timing de facturación, fechas de operación, fechas de factura y demás, ¿vale? Algunos ejemplos que os había puesto, y aquí introducimos también poquito a poco nuevos conceptos de tipos de factura que nos vamos a poder encontrar. Fecha de operación y fecha de factura. Vale, pues bueno, el ejemplo que os había puesto, la primera semana del mes cobro la cuota o bono mensual que incluye N sesiones. En este caso, la fecha de cobro es anterior a la fecha de operación, porque lo he cobrado el día 5 de octubre y esas clases, esas sesiones se van a llevar a cabo durante todo el mes de octubre. Aún no se han producido. Pero en este caso, la fecha de cobro es anterior a la fecha de prestación de servicios, manda la fecha de cobro, la fecha de factura, fecha de operación, la fecha de factura, que sea la fecha de operación, será la fecha de cobro. Otro ejemplo, la última semana de mes realizo el cobro de todas las sesiones a mes vencido. ¿Vale? Es decir, pues yo a lo mejor trabajo de una forma en la que la última sesión de cada mes yo cuento a cuántas sesiones han acudido mis alumnos, porque a lo mejor mis alumnos o bueno, la gente que si yo soy a lo mejor entrenador personal y doy clases, sesiones personales en un gimnasio, pues bueno, a lo mejor a final de mes cuento las clases a las que han asistido y en función de eso el- les pago la factura con lo que corresponden los servicios de ese mes. ¿Vale? La fecha de operación es la fecha de prestaciones de servicios, es decir, la fecha de operación sí o sí tendrá que ser la factura de la fecha en la que se ha llevado a cabo esa clase. Y tendré pues varias fechas de operación seguramente, si se trata de este caso concreto. Y esas fechas serán anteriores a las de cobro. Por tanto, la fecha que mandará aquí será la fecha de operación. Aquí podré emitir un tipo de factura, que será factura recapitulativa. La factura recapitulativa al final lo que viene a decir es en vez de liarte y hacer una factura el día eh, 5, el día 7, el día 9, el día 11, por las sesiones a las que ha acudido o no ha acudido, si tú trabajas de esta forma, hazme una factura a final de mes, indícame los conceptos, los días que se han llevado el- estas prestaciones de servicio, indícame la factura pues, a que corresponde cada sesión y hazme una factura que al final va a ser una factura recapitulativa que va a recapitular, va a recoger todo lo que yo estoy facturando a final de mes. ¿Vale? Al final una factura recapitulativa
no va a ser más que un tipo de factura o una factura que sea simplificada o completa que yo emitiré a 31 de octubre, por ejemplo, con todos los servicios que yo he prestado durante el mes de octubre. Por tanto, la conclusión a la que podemos llegar aquí es que en muchos casos, cuando yo esté trabajando con particulares, lo que va a terminar mandando es al final la fecha de cobro y la fecha en la que yo, pues bueno, voy a facturar sobre todo si no trabajo, si yo hago prestación de servicios, cobro esta prestación de servicios, no hay problema, porque es el caso más sencillo. Realizo el servicio, lo facturo y lo cobro, y me olvido. Si yo, pues por ejemplo, emito bonos, o el caso que a lo mejor es menos habitual, ¿no? Pero que a lo mejor a final de mes pues facturo todas las sesiones que me han venido en función de si han venido 5, han venido 7, han venido 9, pues al final de mes emitir una factura. Dentro de la fecha de factura y la fecha de operación deberá estar dentro del mes en el que se han llevado esos servicios y facturaré la cantidad que corresponde. Y esa factura podrá ser factura completa, si son los datos del cliente, podrá ser factura simplificada. Si yo pues no tengo estos datos. Vale, al final, pues, bueno, factura simplificada. Eh, una vez, pues bueno, tenemos claro ya todo lo que es al final el tiempo y cómo funciona y el momento en el que yo deberé emitir la facturación, pues bueno, puedo emitir factura simplificada, puedo emitir factura completa, pues bueno, el primero de todo, factura completa deberé emitir sí o sí si el cliente me la pide. Si el cliente me pide una factura con mis datos, pues la habré de emitir factura simplificada, factura completa. ¿Puede haber casos en los que yo esté obligado a emitir factura completa aunque el cliente no me lo haya pedido? Sí. Cuando las operaciones superen los 400 euros, IVA incluido. ¿Vale? Si yo estoy facturando a lo mejor un bono de sesiones, de fisioterapia, de psicología o de dentista, de limpiezas bucales o cualquier cosa, si eso que voy a facturar supera los 400 euros total factura, deberé emitir una factura completa identificando al cliente. No voy a tener la posibilidad de emitir un ticket, una factura simplificada sin sin identificar al cliente por más de 400 euros IVA incluido. En el caso, sí que es cierto que hay cierto margen aquí, sobre todo por bueno, hostelería. Esto a lo mejor no entra tanto en nuestro sector, pero a modo pues, bueno, de cultura general, tributaria y fiscal, ¿no? Pues bueno, que en estos casos, en casos a lo mejor pues, bueno, más concretos, hostelería, peluquería, transporte de personas, ventas al por menor, comercio al por menor, em, el límite se incluye hasta 3.000 euros. Si yo voy a un supermercado, hago mi fiesta de cumpleaños o mi boda o lo que sea, y quiero comprar bebida y comida para todo lo que vaya a realizar y resulta que yo me fundo allí 900 euros en bebida, en comida y en todo, pues seguramente si voy al Mercadona o al comercio de barrio que tenga debajo de casa, me acabe dando un ticket igual que si lo hubiera comprado por 10 euros. Porque ellos tienen esta bula, ¿no? Este beneplácito. La factura simplificada, pues bueno, al final, importante, esto, pues bueno, en la factura simplificada debe llevar los datos del emisor, debe identificar a mí que soy el que la emito, no debemos emitir una factura, a lo mejor lo hago todo perfecto, las líneas de IVA las declaro todo bien, pero me olvido de indicar que yo soy el que la está identificando, o pongo a lo mejor en la factura un logo muy chulo con el nombre que yo tengo de mi empresa, súper chulo con mi página web, mis redes sociales y de todo, pero a lo mejor soy persona física y me olvido de poner mi nombre completo y mi DNI. Pues bueno, eso también es importante que aparezca. Yo puedo poner el logo, puedo tener un nombre comercial, todo lo que se me ocurra, pero al final si las liquidaciones las hace, en este caso Arturo Cruz, como eh, persona física o una SL, el nombre que sea, súper currado, súper chulo, lo voy a tener que indicar, sí o sí. Y mi DNI o mi NIF. Eso tiene que estar sí o sí. Luego ya le añadiré todo lo que quiera. Pero esto no nos debemos olvidar porque a veces como asesores nos lo hemos encontrado. Debe indicar la descripción del producto que estoy facturando. No vale poner varios o línea uno, pues bueno, intentar ser un pelín.
un poquito describir por lo menos, pues bueno, si es una sesión de fisioterapia, pues poner sesión de fisioterapia, si es una clase de inglés, pues por ejemplo poner clase de inglés, si es una sesión de psicología, sesión de psicología, si es clase de CrossFit, pues clase de CrossFit, ¿vale? El IVA que se aplica, si se aplica el IVA al cero porque está exento, si se aplica el IVA al 21, se aplica el IVA al 10. Opcionalmente sí que podré poner en este caso, si se trata de un ticket, pues poner si es una cantidad bruta, poner si el IVA está incluido, pero bueno, deber indicar también cuál es el tipo de IVA que debo aplicar. Importante, importante también, las facturas, por mucho que sean simplificadas, deben ser individualizadas. Debo crear una por cliente. Si yo estoy facturando una clase de inglés eh, a la que me vienen 10 personas y las 10 personas a lo mejor el día 5 personas, por hacerlo más sencillo. Me vienen 5 personas a una clase de inglés, porque yo doy clases de inglés, y el primer día de la primera semana de mes me pagan todos 60 euros y al final de esa clase recibo 300 euros, ¿vale? Pues yo tendré que hacer 5 facturas simplificadas de 60 euros en la misma fecha, con el mismo concepto, y si no te voy a indicar a quién se las presto esos servicios, esos servicios, pues en este caso son facturas simplificadas, pero deberé hacer 5 facturas de 60 euros. No deberé hacer una factura de 300 euros y se acabó. Es decir, por lo menos estas facturas simplificadas deben estar individualizadas, vamos. Aunque yo no identifique al cliente, debo hacer una por persona igualmente. ¿Vale? Factura recapitulativa, pues bueno, lo que os he explicado antes, que es una factura completa que incluye las distintas operaciones realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario dentro de un mismo mes natural. El ejemplo que os he explicado antes, ¿vale? Deberán ser emitidas como máximo, me podré dilatar hasta hacerlas el último día del mes natural. En el caso de que sea un empresario profesional, la fecha de operación podré poner, por ejemplo, 31 de octubre y hacer la factura el día 5 de noviembre, con todas las implicaciones que eso tenga, pero lo podré hacer si es particular o no. Si es un particular, deberá ser fecha de operación, fecha de factura el mismo día. Y siempre y cuando no se hayan producido cobros durante el trayecto, durante este trayecto, si yo a lo mejor el ejemplo que os había puesto antes, ¿no? Pues yo a la última semana de mes, según las clases a las que han venido, les facturo más o les facturo menos. Pero si alguien, por lo que sea, ha venido a 2 clases y me ha dicho, te pago ya 2 clases, porque sé seguro por qué ha venido, porque te las quiero pagar ya, y resulta que tengo una persona que me ha venido el día 19 y me ha dicho, ya no voy a venir más, porque este mes me voy me voy de viaje y te pago ya las clases a las que he venido este mes, pues esa persona le debe hacer la factura el día en el que recibo el cobro, ya sea cobro en efectivo, cobro por Bizum, cobro por cuenta bancaria, por transferencia, por lo que sea. La fecha de cobro manda sobre, es decir, la que se produzca antes. Si se produce antes la operación que la fecha de cobro, pues bueno, pues en este caso sí que tendré que facturar por fecha de operación. Es decir, si yo puedo hacer una factura en fecha 31 de octubre y que estas cobros se produzcan el día 5 de noviembre, pero no puedo hacer un cobro el 31 de octubre y que la factura se produzca el día 5 de noviembre. Si el desfase es de unos días, no va a pasar nada, lógicamente. Si el desfase es de 15 días de un mes, pues ya entramos dentro de las cosas que no están muy bien hechas y de que en una hipotética comprobación pues, pueden ser síntomas de preocupación o le pueden señalar a la Hacienda pues, que estas cositas, aunque luego no tengan trascendencia tributaria, pues piense que a lo mejor debe revisar más de lo que en un principio a lo mejor había pensado que iba a revisar porque a lo mejor se está encontrando este tipo de discrepancias, ¿vale? Al final, con esto de las facturas recapitulativas, pues lo que nos debemos asegurar y al final donde se centra todo esto es que no haya cobro sin factura. Factura de canje, esto es muy habitual eh, conforme se... esto es muy habitual en algunos sectores, sobre todo nosotros lo hemos visto mucho en la Comunidad Valenciana por ciertas deducciones que salieron.
Factura de canje es una factura en lo que yo lo que hago es convertir una factura simplificada en factura definitiva. Yo un servicio de octubre a lo mejor lo factura a un cliente como factura simplificada. Y resulta que viene el mes siguiente y dice, de esto me factura que lo necesito porque me lo voy a grabar, porque la renta me puedo grabar el dentista, me puedo grabar el gimnasio, me puedo grabar el psicólogo, o mi hijo va a clases de inglés y yo me puedo grabar esas clases de inglés, como ocurre en Aragón. Que hay deducciones por clases particulares en la Comunidad Valenciana donde puedes desgravar estos gastos y necesitas que esté pagado por bancos, si me han pagado por Bizum se cumple, o si me han pagado en tarjeta porque tengo datáfono se cumple, y en este caso pues me solicita que le haga una factura completa con mis datos. Lo que debo hacer aquí, nada de chapuzas de coger el ticket y poner encima los datos del cliente, no. Deber emitir una factura de canje en lo que yo esa factura lo que haré, mi programa informático ya me lo hará, coger esa factura simplificada e identificada, que tendré identificada porque el cliente me deberá decir por lo menos, decir, oye, me diste este ticket, hazme una factura. Pues bueno, lo que haré será hacer este canje, no estaré haciendo ningún duplicado, no debo hacer ningún duplicado, no debo hacer cosas extrañas, simplemente iré a mi programa de facturación y diré de este ticket, canjeámelo una factura completa y ya está, no deberé ni declararla de nuevo en un IVA si resulta que la factura simplificada es de abril y ahora estamos en octubre, ni nada por el estilo, ¿vale? El cliente importante tiene hasta 4 años para pedirlo. Canjeemos una factura simplificada por una factura definitiva y no nos podemos negar si el cliente nos lo pide, ¿vale? Por esta es otra por la que es importante que las facturas simplificadas sean individualizadas. Si yo he emitido a bulto una factura simplificada de 300 euros por un grupo de inglés y luego de esas personas me vienen 2 personas o me vienen 3 personas y me dicen, oye, dame factura de esto que te pagué porque me lo voy a grabar en la renta de las clases de inglés del niño o la niña, pues tengo un problema porque no podré coger y esa factura, deshacerla en varias, ese ticket que emite en principio, deshacerlo en varios, no. Entonces, pues lo tengo individualizado y poder coger y decir, convierto este ticket en factura completa, sube al cliente y que se lo desgrabe o que haga lo que quiera. ¿Vale? Esto también es importante. Factura de caja al final nos lo pueden pedir y si he hecho bien las cosas de lo que hemos explicado hasta ahora, no tendré problema en cumplir con las demandas del cliente, porque al final es algo totalmente previsto en la ley y ya os digo, no hay que liarse ni hacer chapuzas ni nada por el estilo, sino pues que se canjee una factura y ya está. ¿Qué pasa si me equivoco? Si yo emito una factura, un ticket y resulta que me he equivocado y he cobrado más de lo que correspondía o menos de lo que correspondía? Pues bueno, tampoco deberé, el programa primero no me va a dejar modificar facturas. Tampoco debo hacer aquí, repito, son chapuzas. Es la factura en bolio, coger y tachar y poner, no. Haré una factura rectificativa, iré al programa con el que me he metido la factura, la rectificaré. El programa lo que hará será la factura que me he equivocado, crearme una igual pero en negativo, con otra serie y otra numeración. El impacto tributario, pues lo que el ingreso que declaré en un principio quedará anulado por una factura en negativo y emitiré una factura nueva desde cero con los datos que en este caso pues, correspondan correctamente. ¿Vale? Mm, Bastante sencillo, ya os digo, el programa que utilice me va a permitir en 4 o 5 clics hacerlo. No, es bastante rápido y es lo bueno que tiene. Si para estos casos pues, utilizo un programa de facturación. ¿Cuándo se debe emitir una factura completa? Pues bueno, esto lo hemos repasado un poco antes, cuando se podía emitir una factura simplificada. Pues ahora cuando se debe emitir una factura completa. Siempre y cuando el cliente, me haya pasado unos datos para que le haga factura concreta, ya sea un particular, ya sea una persona física que quiere factura, siempre cuando el cliente me lo solicite. Y luego aparte, pues lógicamente cuando se factura alguna empresario profesional, alguna personalidad jurídica, si factura a una administración pública, si por lo que sea las clases las factura a un ayuntamiento deberá hacer factura, lógicamente si voy con un ticket eh, al ayuntamiento para que me pague las clases, a lo mejor que yo le facturo clases de inglés o clases o servicios a lo mejor de fisioterapia, pero a lo mejor es una entidad pública que a lo mejor tiene contratado un servicio para, por ejemplo, para mayores, porque ofrece dentro de los servicios sociales del ayuntamiento de una comarca o de una diputación estos servicios, pues tendré que hacer una factura completa y con los datos, lógicamente, que, que yo conllevo. Luego, pues cuando no pueda emitir factura simplificada por tema de límites de facturación.
Al final, pues bueno, motivos para emitir estos tipos de facturas, pues bueno, factura simplificada, pues al final, como no identifica al cliente y tampoco tiene más trascendencia, aunque el cliente no me la pida, la deberé emitir y al final es un documento que le puedo dar al cliente como garantía de que, pues bueno, de que una gestión empresarial correcta y una gestión fiscal correcta. Al final, si yo al cliente le digo que la sesión, por ejemplo, de fisioterapia, o la clase de inglés mensual, las clases de inglés mensuales, o el bono del gimnasio mensual, 60, 70 euros, 50 euros. Se lo digo de viva voz, me hace un bizum, pues hombre, seguramente tampoco nadie creo que se ponga muy quisquillos, pero si yo a mi cliente, una vez le hago el cobro, le doy un documento, le envío por WhatsApp o por correo electrónico el documento y tienes tu, tu factura emitida, tu ticket tal, con tu QR y con todo, me estaré yo creo vendiendo mejor que si no lo hago. Que aunque no lo haga no va a pasar nada, pues seguramente sí, porque ya os digo, es un sector que muchas veces tampoco se piden este tipo de cosas. Pero oye, ya que tengo un programa de facturación, ya que Hacienda me exige cumplir con esto, pues yo aparte al cliente le pago facturas, aunque sea simplificada, que yo no esté emitiendo una factura completa, pues seguramente estaré vendiendo mejor mi negocio, mi prestación de servicios, que si no lo hicieran. Em, Verifactu, ¿vale? Volvemos un poco al principio. Pues bueno, están obligados todos los tipos de contribuyentes que, ya os digo, sus ingresos sean necesarios para calcular lo que deben de pagar en Hacienda, en sus declaraciones, ya sea de IVA, ya sea de IRPF. Si yo, em, mi ingreso final será al 100% de vuestros casos. Mm, Si yo al final mi facturación implica o afecta a calcular un beneficio y ese beneficio es lo que a mí se me grava en Hacienda, se me grava, o voy a tener que pagar más o menos, no puedo decir, claro, más o menos, esto es lógica de tributo, es raro. Dice, ¿qué tontería me está explicando ahora? Pues bueno, es lógico, ¿no? Eh, pues bueno, al final le afecta a todos aquellos contribuyentes autónomos que realizan actividades económicas por su propia cuenta, por su propio orden. Lógicamente, pues una nómina, por mucho que yo esté pagándole a alguien o ofreciendo a alguien, pues no es una factura y no tendrá que llevar código QR ni nada por el estilo. Pero en el caso de facturas, pues bueno, deberán emitirse en caso de estas facturas mediante sistemas informáticos. No hay exenciones. Si yo facturo 1 euro, facturo 1 millón, voy a estar obligado a tener Verifactu de igual manera. Si hago una factura al año o hago 300 facturas al año, la obligación es la misma, ¿vale? Aquí habréis visto muchas veces, o se está viendo últimamente, ¿no? Que parece ser que, pues bueno, Hacienda baja un poco la mano o se ha vuelto un poco más laxa con esto y parece que, bueno, permite que al final si son facturas que se emiten en papel o en un Word y yo el Word es al final lo que hago es redacto la factura, la imprimo o lo genero en PDF y lo envío. Como no estoy utilizando un soporte informático detrás, que eso sirve y no es necesario que yo le facilite los datos a Hacienda ni le facilite tampoco, ni tenga que buscarme un programa de facturación ni nada. Esto pues sí es cierto, ¿vale? Esto es cierto. Pero también hay que plantearse varias cosas, si conviene y no conviene. Lo primero de todo, Hacienda va a saber qué contribuyentes le envía la documentación en tiempo real y qué contribuyentes no. Y Hacienda ya ha dicho que va a poner el foco en aquellos contribuyentes que no le envíen la documentación o que no se acojan a un sistema de Verifactu de envío de información en tiempo real. Esto no son suposiciones, que Hacienda lo publica por escrito. Entonces yo, si quiero seguir haciendo mi facturación en un Word o en un papel, escribiendo mi recaudación bruta, el caso que hemos comentado al principio, ¿no? Y no utilizo ningún sistema informático de facturación, no estaré cometiendo ninguna ilegalidad. Tengo que mirarlo bien, ¿vale? Pero sobre el papel en principio podré continuar igual. Ahora me conviene. Pues bueno, a lo mejor tengo que prepararme y tengo que hacerme la idea de que tengo una visita de Hacienda. Esto va a ser así. Luego, hemos puesto que hasta ahora Hacienda, pues bueno, era como las obligaciones también eran un poco así más laxas. No entraba tanto a valorar, no solía pedir, salvo casos muy concretos en los que encontrara discrepancias elevadas de soporte
de la factura o qué le pasará, por ejemplo, emiten métodos, los tickets o todas las facturas a las que corresponden todos estos ingresos. Ahora seguramente lo haga. ¿Por qué? Porque va a haber muchos contribuyentes, la mayoría que se lo van a indicar, se lo van a indicar y se lo van a informar en tiempo real. Entonces a lo mejor pues va y te lo pide, porque hay gente que se lo está facilitando, antes no se lo facilitaba a nadie, pues tampoco vamos a entrar tan a saco, ¿no? Pero ahora seguramente te lo pedirá. Entonces, ¿qué solución hay? Si yo tengo una comprobación de IRPF, coger un bloque de una libreta y ponerme a hacer facturas a mano chapuceras para enviarlas a Hacienda porque me ha pedido envíame todas las facturas que has tenido. Mm, A lo mejor es por eh, eso que estar andando con un programa de facturación y hacer las cosas bien. Es decir, que al final, por mucho que a lo mejor Hacienda parece muy bonito y decir, a mí, yo como gasto este sistema, entre que no me piden facturas, no las hago, y las dos o tres que hago en un ayuntamiento o hago a una asociación, las hago en un Word, como yo no utilizo un programa de facturación, no estoy obligado a tenerlo. No. No tenemos un programa de facturación, pero seguramente, pero bueno, las facturas las tienes que hacer igual. ¿Y qué vas a hacer todos los tickets en un Word? Poco también de lógica y decir, a ver, no nos volvamos tampoco locos ni intentemos esquivar eh, las cosas intentando buscar vacíos no, que no, que no van a ningún sitio. Imagino que vosotros sois, además, sector de profesionales, de actividades. Eh, pues bueno, a la hora de realizar la actividad la realizáis con mucho mimo y mucha delicadeza. Pues esto al final es una, nos hemos de hacer a la idea de que esto es una parte más de la actividad, llevar la gestión correcta y tener un programa adecuado y todo este tipo de, ya no cumplimiento de las obligaciones, sino de la propia gestión empresarial de uno, pues al final puede ser casi igual de importante que realizar bien unas clases, que prepararme bien unas sesiones deportivas o que realizar bien unas sesiones sanitarias de fisioterapia, de dietista, dentista, todo el tema de actividades sanitarias que se nos podemos encontrar. Vale, entonces, pues, bueno, que sepáis que pues, bueno, la normativa ahí sí que es un pelín laxa. Yo no os lo puedo recomendar como asesor, no os lo puedo recomendar porque al final, pues bueno, aparte de que el riesgo fiscal más elevado, pues creo que no tiene sentido. Aquí hay pues, bueno, una corriente cada vez más digitalización, cada vez más va a estar más encima eh, de las cosas de Hacienda, cada vez se va a poner más en serio a revisar este tipo de cosas. Es algo que ya estaba en muchos países de la Unión Europea, que en España ha llegado ahora. No tiene sentido nadar contra corriente. Es un poco ya a modo de opinión personal y como consejo. Ya cada uno, lógicamente, pues si decide que él va a continuar con así con un bloque de papel por las razones que considere y pues al final lo que hay sobre el papel es esto y se entiende que cumple con la legislación allá él. Pero yo como consejo pues os puedo aconsejar que si seguís en Word o que intentemos volver al papel si ya utilizamos algún tipo de programa de este tipo, pues os lo puedo aconsejar. Em, ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, lo primero de todo es buscar un programa. Hay soluciones muy buenas en el mercado. Si ya utilizamos un programa pero no cumple con la solución o al final una versión pirata o alguna cosa así rara o alguna cosa que me había hecho mi amigo informático para gestionarme las citas y con esto luego hacía la factura y tal, pues pasar a algo ya estandarizado que es lo que me va a dar garantías de que cumple con la normativa de Hacienda. Como consejo así que programas, pues bueno, hay innumerables. Nosotros, bueno, como asesores tenemos buena relación con una asesoría de Irún del País Vasco. Fueron los primeros que se desplazaron hasta nuestras oficinas para decirnos ellos cómo estaban viviendo y cómo vivieron la implicación que ahora estamos viendo nosotros con Verifacto, que ellos lo vivieron con su Verifacto que se llama TicketBuy en su día, además ellos en plena pandemia, del año 2020-2021, nos enseñaron en tiempo real desde la página web de la Hacienda del País Vasco como una farmacia, esto a modo de anécdota, como una farmacia iban apareciendo líneas de facturas emitidas conforme se iban realizando las ventas en tiempo real para que os hagáis la idea esto hasta el punto en el que aplica. Eh, y al final, pues bueno, consejos que os podemos dar si alguien anda un poco perdido con este tema. Tenemos diversas plataformas. Esta de Timp va más enfocada a lo mejor pues bueno, temas sobre todo gestión con particulares.
vía Talenon, pues bueno, también tenemos la plataforma de facturación propia que se denomina Easor. Muchos también a lo mejor pedisteis el kit digital con Adis. Son varias oportunidades o bueno, varias herramientas que hay, oportunidades que se han podido aprovechar. Pues bueno, al final también se trata de un programa. Yo aquí también os diré que este tipo de programas, pues bueno, muchos de vosotros, seguramente la mayoría, ya utilicéis algo parecido, pues por ejemplo, para la gestión de citas o para gestión de reservas o gestión de agenda. Pues es muy cómodo tener un programa que aparte te gestione las reservas, te gestione aparte la agenda, ver qué huecos tienes libres sin andar con la libreta de papel mirándola para arriba y para abajo. Es bastante ágil y aparte pues matamos dos pájaros de un tiro porque luego nos va a permitir cumplir con las normativas de facturación. ¿Vale? Entonces, pues bueno, al final se trata de buscar una solución que si no tenemos nada que se nos acople y si ya tenemos algo, pues asegurarnos que cumple con la normativa, que cumple con las garantías de Hacienda y que al final, pues bueno, también podemos aprovechar esto pues para intentar ahorrar algo más de tiempo. Yo creo que a nadie nos sobra ni os sobra pues bueno, sí, pues gestión de Hacienda, en esa horita a lo mejor que perdí a final de mes haciendo la facturación, pues si la puedo hacer diariamente al acabar la sesión y tal, las sesiones que he prestado y tal, pues llevarlo a un poco así más digitalizado, un poco más ordenado, pues al final son todos beneficios que acabaremos encontrando, ¿no? Al final, un poco como conclusiones, ya para terminar, pues bueno, ¿qué trae el Benifacto aparte de lo que hemos explicado? Una mayor coordinación sobre todo, al final, si un asesor fiscal, que es el que nos planifica los impuestos a pagar, el que nos aconseja a la hora pues bueno, cuál es mi beneficio, qué acciones puedo hacer para a lo mejor desgravarme algo que no me estoy desgravando, para intentar optimizar la fiscalidad, pues al final ya no vamos a poder hacerlo a posteriori, se va a tener que trabajar mucho en la previsión. Todo lo que ahora el asesor a lo mejor nos pedía la facturación el día 5 el día 6 del mes, pues ahora nos lo pide a lo mejor el día 20 ya, que hay que ir pensando en ir cerrando facturación y en que no se nos pase a facturar. Pues utilizar sobre todo las herramientas adecuadas, ver esto al final como algo eh, positivo en el sentido de que pues, me va a poder a lo mejor disponer de un programa también que voy a utilizar para gestionar agendas, gestión de horarios, gestión de clientes, tener una base de datos, al final tengo una base de datos de clientes, pues ver qué clientes vienen más, qué clientes son más habituales, menos habituales, qué servicio a lo mejor podría ofrecer según estos clientes más habituales que ahora no estoy ofreciendo, que va a permitir a lo mejor tener más y mejores ingresos. Pues bueno, todo el tema de gestión empresarial, contra más la información es poder, contra más información dispongamos, más ordenada esté y yo también tenga, vosotros como al final, como empresarios, como profesionales, tengáis esa visión de oportunidades, pues con estas herramientas al final nos van a ayudar a identificar, pues bueno, oportunidades, detectar amenazas, aparte de lo que es el cumplimiento de la fiscalidad, ¿no? Y aparte, pues bueno, intentar sobre todo quedarnos grabados con los tipos de factura que hay, que todas las facturas ya sean simplificadas o completas, deben ser individualizadas, ya identifique uno los datos del cliente, cuándo he de facturar según cobro, según prestación de servicios y tener claro pues eso, el timing de las facturas y tener claro que al final pues esto, eh, verlo, ya os digo, intentarlo verlo como una oportunidad, como algo por lo que hay que pasar y como pues bueno, al final todo avanza en la digitalización, cada vez más todo más informatizado, todo más eh, detallado. Hemos pasado pues al final de papel a unas normativas pues cada vez más complejas en términos de servicios informáticos y demás. Espero que muy largo, muy pesado. Al final es difícil concentrar algo tan complicado, que abarca tanto eh, en poquito tiempo, que eso haya hecho lo más ameno posible. Pues nada, desde las asesorías de Querol by Talenom, pues bueno, estamos a disposición todos los asesores y asesoras pues a la hora de resolveros cualquier duda o asesoraros en lo que podamos, por ejemplo, en términos de qué programas de facturación hay en el mercado o que si yo lo que hago ahora puedo seguir operando de la misma manera
o no, porque a lo mejor yo resulta que la facturación la hago así, la emito de esta manera, cumple con la normativa o no, pues bueno, seguimos a vuestra disposición para resolver cualquier duda y cualquier planteamiento que se os ocurra o que se os pase por la cabeza. Bueno, y parte nada más, gracias por vuestra atención y lo dicho, nos vemos en otro momento.